Aski Haipukipan, kun Hamasiptasa. Aski Haipukipan, kun Hamasiptasa. Stati. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Ok, muy bien. Kaltañan Komaj. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Román Pairumani, ¿ya? Yo voy a ser el facilitador durante este curso que dura básicamente 2 semanas, solamente 2 semanas, ¿no? De lunes a viernes. Recuerden, el día de ayer hemos habilitado la plataforma, ¿no? A todos se les ha enviado lo que es el usuario y la contraseña. El mismo se habilitará cada día en la mañana, a las 8 de la mañana máximo ya va a estar habilitado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí en plataforma? Tenemos video, tenemos PDF, eso es lo que estamos viendo ahora. Tenemos actividades, ¿sí? Por ejemplo, hoy día tenemos un cuestionario de 5 o 10 preguntas, ¿no? Y también tenemos un foro, ¿no? Para que ustedes puedan preguntar, ¿no? Cualquier duda que tengan respecto al curso, ¿no? Al avance del día. ¿Se escucha bien el audio o tienen alguna dificultad? No, se escucha bien, muy bien. Ok, muy bien. Entonces continuamos, ¿no? Entonces decía, tenemos una plataforma en la cual vamos a desarrollar el curso y todos los días de 5 a 6 tenemos la clase presencial, ¿sí? Donde vamos a repasar, aprender todo. Tal vez lo que no podemos aprender en plataforma lo vamos a hacer a través de este medio, ¿sí? Entonces les voy a pedir que sean puntuales, ¿sí? Porque vamos a terminar al punto, porque tengo otro curso después también, ¿no? Entonces, no me voy a extender. Entonces, mejor si empezamos en punto y terminamos en punto, ¿no? De tal forma que ustedes puedan aprovechar al 100%. ¿Listo? Entonces, con esas pequeñas explicaciones vamos a iniciar. Si quieren más recursos, por ejemplo, los videos que están en la plataforma, lo pueden ver en YouTube, ¿sí? Entonces busquen con mi nombre, Román Pairumani, y suscríbanse, ¿no? Siempre vamos subiendo videos de valor, ¿no? Para que ustedes puedan practicar, no solamente en Aymara, también en otras áreas, ¿no? Actualmente, Cayenne está dando cursos en diferentes ramas, ¿no? Principalmente relacionados con el tema de educación. ¿Ya? Entonces, suscríbanse a YouTube, Román Pairumani es el canal. También hemos creado una página específicamente para crear materiales didácticos en Aymara. Inicialmente estamos, digamos, no con material propio, pero sí son como ayuda, digamos. Se llama aymara.club. ¿Sí? Entonces, entren en esa página, van a poder ver algunos videos musicales, van a ver libros, van a ver artículos, van a ver karaoke en Aymara para poder practicar, ¿no? Y algunos recursos que les puede servir para poder aprender en Aymara. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a iniciar. En el chat voy a colocar ahora el link de la página web Aymara Club. Y también de YouTube, es Román Pairumani a Jacob. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a iniciar. No sé si alguien quiere hablar algo, preguntar algo. ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, a medida que vayamos avanzando, yo tengo sus nombres y yo les voy a ir llamando por nombre, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ese micrófono, si quieren preguntar algo, entonces activa su micrófono y interviene, ¿sí? O cuando yo les pregunte algo, entonces ustedes activan su micrófono y preguntan, ¿sí? También tenemos el chat, ¿sí? Ustedes también pueden escribir todas sus preguntas a través del chat. ¿Listo? Pues con dicho eso, vamos a empezar y bienvenidos a todos. Al-Tawi, introducción. En Aymara es importante un poco contextualizar, no solamente es el idioma como tal, no es el contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces las palabras, principalmente, ¿no? Las palabras pueden tener diferentes significados, ¿sí? Dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Paz
el lema de la alcaldía es La Paz con Ñeque, ¿no? Entonces, Profe, disculpe. ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿puede apagar uno de sus audios porque se escucha mal el audio? ¿Está con eco? Sí, tiene que apagar uno de sus dos audios. Ya. Voy a ver. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí. Ok, perfecto, muy bien. Entonces me dicen nomás, ¿no? Yo no estoy escuchando, entonces es importante que puedan ayudarme también. ¿Listo? Entonces decía, en Aymara es importante un poco la contextualización, ¿no? Decía, ponía ejemplo, por ejemplo, de la alcaldía, ¿no? El eslogan es La Paz con Ñeque, ¿verdad? Entonces, Ñeque puede ser, evidentemente, como aquí en La Paz dicen, es fuerza, ¿no? Pero si nos vamos a un contexto, no sé, andino, digamos, del altiplano, Ñeque puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, la interpretación más típica es, por ejemplo, Ñeque es barro, ¿no? Entonces, es la mezcla de la tierra con agua, ¿no? Que utilizan para el tema de realización de los adobes para las casas, ¿sí? O para el revoque de las casas. Eso es Ñeque, ¿sí? Entonces, se dan de cuenta, va a depender mucho del contexto en el cual estamos hablando, ¿sí? O, por ejemplo, ¿no? Hay una palabra famosa que utilizamos, ¿no? No famosa, sino es muy común, ¿no? Decimos año, ¿sí? Año. En castellano significa sucio, ¿sí? Pero en Aymara no solamente es sucio, sino, por ejemplo, a las personas, ¿no? Que caminan con 2, 3 mujeres o hombres, a ellos se les dice año también, ¿sí? Entonces, depende mucho del contexto y por eso vamos a empezar un poco contextualizando lo que es el Aymara, ¿vale? Entonces diremos que etimológicamente, ¿no? La palabra Aymara deriva de la palabra Hayamararu, ¿sí? Yo no lo digo esto, ¿no? Lo dicen los lingüistas aymaras, ¿no? Que han estudiado a profundidad, no a profundidad porque falta mucho estudiar el idioma aymara, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cerrón Palomino dice que Hayamararu es el origen de la palabra aymara, ¿no? Y Hayamararu básicamente está compuesto por 3 palabras, ¿no? Haya, que es lejos, Mara, que es año, y Aru, que es lengua o idioma, ¿no? Ahora, ¿por qué Hayamararu? ¿Sí? Porque hasta el momento todos hablan de que somos una lengua milenaria y todo lo demás, pero nadie dice desde cuándo se habla, ¿no? Y recientes estudios sobre Puquina, por ejemplo, se dice que ellos, o los tihuanacotas, hablaban el Puquina, y el Puquina sería el origen de lo que es el idioma aymara, ¿sí? Entonces todavía está en debate esa parte, ¿no? Pero sin embargo, es importante que nosotros sepamos que Hayamararu más o menos es el origen, digamos, de la palabra aymara. ¿Listo? Ahora bien, el idioma aymara, ustedes seguramente han visto, ¿no? Los libros antiguos y todo lo demás, no tenían una escritura propia. Y de hecho el aymara no tenía una escritura propia, ¿no? Solamente nos prestamos del castellano, ¿no? Los fonemas, es decir, las letras nos prestamos del idioma castellano y con eso es lo que enseñamos o escribimos el idioma aymara. Por lo tanto, cuando no había una normativa, algo que podía decirnos cómo escribir, en todo caso, la aymara se escribía como se escuchaba, ¿sí? Entonces ustedes van a ver seguramente, hay algunas veces yo he visto Biblias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Libros antiguos que están escritos como sea, no hay una uniformidad, ¿sí? Entonces generalmente en aymara se escribía como se escuchaba, ¿sí? El primer libro escrito en aymara aparece en 1612, ¿sí? Lo escribe el padre Ludovico Bertonio, ¿sí? Es el párroco que era en Perú. Entonces, él escribe el primer libro y el primer libro se llamaba El Confesionario, ¿sí? Entonces, como era párroco, entonces estaba además en un lugar donde hablaban aymara, entonces él empezó a escribir todas las confesiones que hacían los indígenas, ¿no? Y obviamente los indígenas solamente hablaban lo que es el aymara, entonces escribió cómo escuchaba. Y en ese entonces el lenguaje más importante era el latín, entonces lo escribió en latín, ¿sí? En Radio San Gabriel hay una recopilación de ese texto también, ¿no? Para los que les interesa, pueden también verificar eso, ¿sí?
Entonces, a partir de 1984 más o menos, a través del decreto 2022-7, se ha normalizado, se ha estandarizado el idioma aymara. Es decir, a partir de ese año, el aymara se escribe de forma uniforme, ¿sí? Es como la RAI, ¿no? La RAI es la que dice, ¿no? Qué palabras, con qué letras se debe escribir, ¿no? Entonces, más o menos, a través de ese decreto se ha estandarizado la escritura del idioma aymara, ¿ya? Entonces, a partir de ese año, o sea, todos los escritos tendrían que estar uniformados, ¿no? Pero muchas veces hasta ahora los lingüistas no se ponen de acuerdo, digamos, respecto a lo que es la escritura, ¿no? Entonces, siempre hay esa diferencia, ¿no? Incluso dialectal, ¿no? Eso también es importante. En algunos lugares el idioma aymara se escribe, se entiende o se dice de una forma, ¿sí? Y en otros lugares también de otra forma. Entonces siempre van a haber las diferencias dialectales, ¿no? Es como el castellano paceño y el castellano camba, ¿no? O el castellano gaucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final hay algunas jergas, ¿no? Que se utilizan, pero al final se entienden, ¿no? Pues más o menos es así el aymara, ¿no? Entonces, hay diferencias dialectales y esto depende mucho de la región, ¿sí? Entonces, en una región hay algunas palabras que son diferentes o se dicen de una forma diferente y en otras no. O algunos casos, como les decía, por ejemplo, las palabras dependen mucho del contexto, entonces pueden variar, ¿no? Pueden variar, puede haber una resignificación, si quieren, de una región a otra, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos del idioma aymara es importante, ¿no? Decíamos ya que no tiene una escritura propia, ¿no? Entonces estamos trabajando en base a los fonemas o las letras del idioma castellano, ¿sí? Sin embargo, a través del estudio y a través de este decreto desde 84, se ha determinado, ¿no? Con qué letras y con qué vocales se tiene que escribir, ¿no? Ahora en castellano llamamos, ¿no? Abecedario, alfabeto, ¿sí? Por el orden que se sigue, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Entonces en Aymara ya no hay ese orden, ¿no? Por lo tanto, en Aymara al conjunto de letras que se utiliza se le conoce como fonemas o simplemente como signos, ¿no? Fonemas aymaras o signos aymaras, ¿no? Entonces, esa es la forma de denominar a las letras en el idioma aymara. Entonces, ya no utilizamos alfabeto o abecedario, ¿sí? Ahora hay algunos estudios, por ejemplo, Teófilo Laime está investigando o ha hecho una investigación la similitud del idioma aymara con lo que es el japonés, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, en algunos artículos ha escrito el aymara en escritura japonesa, ¿no? ¿Por qué? Porque el idioma aymara tiene una característica muy especial, ¿no? Es aglutinante y sufijante, ¿sí? Ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Hay una palabra famosa, ¿han escuchado? ¿Alguien ha escuchado? A ver si me puede levantar la manito. Claro. ¿Sí? Rolly, ¿escuchaste? ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. por ejemplo, esa palabra, es la palabra más larga en Aymara, ¿sí? Una de las palabras más largas. Sin embargo, esa palabra está compuesta por sufijos, ¿no? La palabra raíz llega a ser lo que es el aru, ¿no? Aru, ¿sí? Entonces, aru es la palabra, es la comunicación, dependiendo también un poco del contexto, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características, por eso es aglutinante. Por ejemplo, el alemán, no sé si aquí alguien habla alemán o ha estudiado alemán. ¿Hay alguien aquí? ¿No? ¿Nadie? Creo que nadie, ¿no? Entonces, el alemán, por ejemplo, más o menos tiene esa estructura, ¿no? Pero el alemán es un poco más complicado, ¿no? A través de una palabra raíz, los sufijos se van aumentando a ambos lados, ¿no? En Aymara no, solamente después de la palabra raíz aumentamos los sufijos, ¿no? Por eso esa característica de aglutinante, ¿no? ¿Y por qué sufijante? Porque a una palabra raíz le agregamos un sufijo y le da un significado diferente, ¿no? Les pongo un ejemplo. Voy a escribir, ¿ya? Les voy a compartir una pizarra. Profe, no nos Sí, deja sí. escuchar a la María, Nelson, que apaguen su micrófono, por favor. Ya, voy a silenciar, ¿ya?
Ahora sí, ¿se escucha mejor? Hola, hola, ¿se escucha? Si alguien puede... Sí, licenciada, ahora sí se escucha bien. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, cuando quieran participar, activan su micrófono, ¿listo? Entonces, les decía, ¿no? A través de una palabra raíz se puede dar un significado, ¿no? Por ejemplo, una palabra típica, ¿no? Uta, ¿no? No de uta, ¿no? No, uta nomás, ¿ya? Esto significa casa, ¿verdad? ¿Sí? Eso significa, uta es casa, ¿sí? Ahora, en Aymara tenemos varios sufijos, ¿no? Solamente voy a utilizar un sufijo, ¿sí? Sufijo ja, ¿sí? Esto significa mi, ¿ya? Mi. Ahora, si yo escribo utaja, ¿sí? Esto ya significa mi casa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esta palabra raíz, ¿no? Lo voy a marcar con otro colorcito. Ah, no, todo se me ha cambiado. Ya. Entonces, uta, ya, aquí tengo para remarcar. Entonces, esta es nuestra palabra raíz, ¿no? Y esto llega a ser sufijo. Ahora, voy a agregar otro sufijo más, ¿sí? Entonces, el sa. Esto significa nuestro. O mejor, voy a agregar el famoso sufijo naka. Esto es ese. Sirve para pluralizar. ¿Sí? Pluralizar. Ahora, si yo quiero decir mis casas, entonces, uta, naka, ja. Mis casas. ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado dos sufijos, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a remarcar. Esta es la palabra raíz. Este es el primer sufijo, el naka, que significa ese, o sea, sirve para pluralizar. En Aymara decimos casas, ¿no ve? Aumentamos ese, ¿no? En Aymara utilizamos naka, ¿sí? Y el ja, que es el sufijo posesivo, ¿no? Mi. Entonces, es así como se trabaja en el idioma aymara. Por eso es importante conocer, ¿no? Por eso es que algunos ven medio difícil aprender el aymara. No es difícil, solamente hay que conocer, ¿no? El contexto y obviamente sufijos y todo lo demás. Es como aprender cualquier otro idioma, ¿no? Importante lo que es el vocabulario, ¿no? Posteriormente, algunos elementos como los sufijos que son fundamentales. ¿Hasta ahí queda alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Istasi Sí, pristati? sí, está bien. Wale Kiskiwa. Walik, walik, como Samuel. Muy bien. Entonces, vamos a volver a la presentación. Ya, aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho, ¿no? El mismo ejemplo, pero con otra palabra, ¿no? Entonces, jupa significa él o ella, un pronombre personal, ¿no? Este naka, hemos dicho, ya es sufijo pluralizador, ¿no? En vez de ese, ¿no? Puni es un sufijo que significa siempre, ¿sí? Wa es un sufijo afirmativo, ¿sí? Entonces, en palabras que se afirman, colocamos el sufijo wa, ¿sí? Entonces, jupanaka puniwa, ¿no? Partimos de una palabra raíz que es jupa, ¿no? Él o ella, ¿no? Jupanaka puniwa. Entonces, al final significa ellos siempre son, ¿no? Entonces, una palabra, jupanaka puniwa, puede significar varias palabras, ¿no? Es como lo que decía, ¿no? Aruskipta sepañana que saki punira kispawa. O sea, es una palabra, ¿no? Pero en castellano puede ser, no sé, totalmente una oración, ¿no? Todos nosotros debemos mantenernos comunicados siempre, más o menos así se traduciría, ¿no? Entonces, eso es el tema de lo que es el idioma aymara. Con esa parte estaríamos terminando nuestra
introducción. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? ¿Consultas, dudas, tienen? No, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dicen, Sí, sí, por María. ejemplo, cuando se dice utana, ka, ja, no se repite las dos veces a, ¿no? Sino que se oprime una a en el último sufijo para que sea S. ¿Te refieres a este ejemplo, no ve? Sí, sí, Utaja está el sufijo ja, ¿no? sí, Ahora estamos aumentando el sufijo naka, ¿no? sí. Utanaka, ja. No, no aumentamos nada, solamente estamos trabajando tal como está. En tema de elisión todavía está en debate, ¿no? Pero vamos a ver algo de elisión. Vamos a ver palabras con elisión. Por ejemplo, donde dice naka, utanaka, ja, porque acá tiene dos a, ¿no? Sería naka, ajá. Pero se omite siempre una a para hacer dos sufijos juntos. No. No estoy omitiendo ninguna A, ¿no? Uta, ahí está, con el vocal A. Ya. Naka, ahí está con la vocal A. Y ja está con la vocal A, ¿no? No hay ninguna Ok. elisión vocálica aquí. No hay Ah, ya. ninguna. Listo. Ya, gracias. Ya. Entonces, eso en cuanto a lo que es el tema de la introducción, ¿sí? Entonces, hemos contextualizado un poco. Ahora vamos a entrar a lo que son los fonemas. Ustedes esto van a ver recién en plataforma el día de mañana, ¿sí? Pero mañana nos va a faltar el tiempo para ver esto, ¿no? Entonces, vamos a adelantar esta parte. ¿Listo? Ahora les comparto. Ya, perfecto. Estamos ahora, vamos a ver lo que son la signografía o fonemas, ¿sí? A eso en castellano conocemos como el alfabeto, ¿no? Y el abecedario, ¿no? Habíamos dicho que ya no se llama así, ¿no? ¿Alguien nos puede decir por qué? A ver, Nelson, ¿nos puede decir por qué no se dice abecedario o alfabeto en Aymara? ¿No? ¿Alguien quiere decir por qué no se dice alfabeto o abecedario en Aymara? ¿Nadie? Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien puede decir por qué no se dice alfabeto o abecedario en Aymara? Yo Ya. no. No, se han olvidado, ¿sí? Entonces, en castellano decimos abecedario porque lleva ese orden, ¿no? A, B, C, D, ¿no ve? O alfabeto, ¿no ve? Porque alfa, beta, ¿no ve? Entonces, en Aymara ya no existen algunas palabras, ¿no? Y no se sigue esa orden, ¿sí? Por eso no se dice alfabeto, ¿no? En Aymara solamente llamamos signos o grafías, ¿no? Entonces, al conjunto de palabras o letras en todo caso, en Aymara vamos a decir signografía o fonemas, ¿no? Sinografías, ¿no? Entonces, simplemente lo que nos interesa, si quieren, es solamente las letras, ¿no? Ahora bien, en el idioma castellano, ¿alguien se recuerda cuántos consonantes tenemos? ¿No? ¿Nadie? Yo tampoco me acuerdo, ¿no? Por eso les preguntaba. Bueno, en Aymara tenemos 26 consonantes, ¿sí? Estos consonantes se llaman Amut Sayak el Kanaka, ¿sí? ¿Por qué Amut Sayak el Kanaka? Amutu eh, llega a ser mudo, ¿sí? Mudo. Entonces, si bien, por ejemplo, un consonante puede tener sonido, pero si no tiene una vocal, básicamente creo que no significa mucho, ¿no? Entonces, por eso en Aymara esa denominación. Recuerden
que el aymara no tiene escritura propia, ¿no? Por lo tanto, le estamos dando un resignificado. Por eso es que muchas palabras no se puede traducir, ¿no? Nos prestamos del castellano o simplemente nos damos un nombre, digamos, que represente, si quieren, un poco lo que es el objeto o la cosa que estamos queriendo denominar, ¿no? Por ejemplo, alguien me preguntaba en clase, siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo se diría celular, no? O ¿cómo se dice celular, no? Entonces, celular, ¿no? Hay algunos que han dicho jausaña, ¿no? Jausaña es llamar, ¿no? Entonces, sí puede ser, ¿no? Y creo que fue Félix o Teófilo o Elías, no, no me recuerdo, pero han dado la denominación de chililiri, ¿no? Chililiri. O algunos la llaman chisisiri, ¿no? Entonces, qué es eso, no? Cuando el teléfono suena, entonces emite una vibración, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, más o menos de eso, ¿sí? Entonces, de eso tiene, digamos, esa denominación, ¿no? Entonces, en Aymara, como les decía, tenemos 26 consonantes, ¿no? Amotsayakalkanaka. Tenemos 3 vocales, ¿sí? Con eso serían 29, ¿no? Una diéresis, si bien no es parte de los fonemas, pero que tiene importancia, ¿no? Por eso se toma en cuenta en la parte de lo que es signografía, ¿no? Una diéresis y además tenemos un glotal, ¿no? Como el que conocemos como el apóstrofe, el glotal, ¿no? Glotal. Entonces, en resumen, 26 consonantes, 3 vocales, una diéresis y un glotal, ¿sí? De esa forma está conformado las letras en el idioma aymara, ¿no? O las fonemas. Ahora, todo esto, lo que hemos dicho, se traduce en este cuadro, ¿no? Aquí tenemos 4, 4, 4, 12, más 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 consonantes, ¿no? ¿Cuántas vocales hemos dicho? 3 vocales, ¿no? La I, la A, la U. Hemos dicho un apóstrofe, ¿no? Lo que es el glotal y finalmente lo que es la diéresis, ¿sí? Todo lo que hemos dicho, los fonemas, se traducen en este cuadro fonético, ¿sí? En este cuadro fonético. Ahora, ¿por qué manejo yo en especialmente este cuadro? Hay algunas veces en algunos diccionarios, en algunos libros, no van a ver tal vez esto, ¿no? Solo en algunos libros van a ver, ¿sí? Para aprender es muy didáctico, ¿sí? ¿Por qué? En la primera parte, en esta parte, la parte superior, se muestran los puntos de articulación, es decir, dónde hay que articular cada letra, ¿sí? Hay significado, perdón, hay sonidos que son totalmente distintos en el idioma aymara, ¿sí? Ahora, en esta parte, en la lateral izquierdo, son los modos de articulación. ¿Cómo vamos a articular cada letra? ¿Sí? Y para empezar, en aymara tenemos 3 niveles de sonido. La simple, la aspirada y la explosiva. Simple se conoce como hasa o hasanaka si fuera plural. Aspirada pusirinaka o pusiri. Explosivos pallirinaka o palliri, ¿no? Decimos simple cuando pronunciamos igualito, idéntico que el castellano. No hay ninguna variante, ¿no? Idéntico. Aspirada es como soplando, ¿sí? Al momento de pronunciar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, más o menos como la F, ¿no? F, ¿no? Soplamos. Ahora, para que salgan los sonidos adecuados como simple, aspirada o explosiva, es importante el punto de articulación de cada una de estas letras, ¿no? Por eso tenemos bilabiales, bilabial, entonces cuando pronunciamos con los labios, ¿no? Pa, pa, ¿no ven? Entonces juntamos los labios, ¿correcto? Los dentales, ¿no? Ta, 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 ¿no? Con los dientes. Los palatales, cha, cha. Entonces la lengua ponemos justo detrás de los dientes superiores, ¿no? Cha, ¿no? Cha. Velares, ¿no? Ka, ka, ya casi desde la garganta, ¿no?
Ahora el post-velar ya es desde la garganta, ¿no? Agárrense aquí, ¿no? Lo que conocemos como la manzanita. Agárrense ahí. De ese lugar hay que pronunciar. No se necesita ningún esfuerzo, ¿sí? Simplemente la pronunciación, la articulación correcta, ¿sí? Entonces, la letra Q en Aymara tiene un sonido propio, ¿sí? En castellano, para que tenga sonido, hay que conjugar con la vocal U, ¿verdad? En Aymara no es necesario, trabaja solo, ¿sí? Pero tiene un significado, perdón, un sonido diferente, ¿no? Entonces digo, ka, ka, ka. No estoy haciendo ningún esfuerzo. Hay algunos que se quedan ronco, ¿no? Al practicar eso. ¿Ya? Entonces eso, ¿no? Ahora vamos a practicar, ¿no? Entonces voy a hacer con la P. Después vamos a hacer todos. ¿Listo? Pa, normal, simple, pa, ¿no? Ahora con la H, pa, pa, ¿no? Ya estoy aspirando, ¿sí? Al momento de pronunciar, ¿no? Y a, 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 ¿sí? Entonces, explosiva. Ahora, la aspirada se vuelve con la H, ¿sí? Entonces, en Aymara no hay H suelta, ¿no? Pueden ver ustedes, no hay la H suelta, ¿no? Entonces, la H, si quieren, yo siempre digo, ¿no? Ya está casado en Aymara, ¿no? Entonces, ya está casado con la P, con la T, con la Che, con la K y con la Q. Solamente con esas letras está casado. Y ya está casada. Entonces, cuando está la H presente con cualquiera de estas letras, perdón, se pronuncia de forma aspirada. ¿Sí? Ahora bien, lo que es el glotal, ¿no? También ya está casado, ¿sí? Entonces, está con la P, está con la T, está con la Ch, está con la K y está con la Q, ¿sí? Solamente con estas 5 letras. Y en esa posición, no puede ir en otra posición. Entonces, cuando se encuentra el apóstrofe o el glotal, se pronuncia de forma explosiva, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un ejercicio y ustedes van a repasar, ¿sí? Y en un momento vamos a hacer todos y después uno por uno vamos a repetir. ¿Listo? Entonces, todos atentos. Voy a conjugar solamente con la vocal A, ¿ya? Después les digo por qué. Pa, 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 ta, ta, a, cha, 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 ca, 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 ja, a. ¿Escucharon? A ver, que levanten la mano los que escucharon correctamente. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, he escuchado. Ok, perfecto, muy bien. Joc Bolivia, entonces, muy bien. Entonces, eso es la pronunciación. ¿Fácil o difícil? ¿Qué les parece? Ujú. Fácil, ¿no? Obviamente Fácil, un licencia. poquito cuestión de practicar, ¿no? La Q, nada más, ¿no? La diferencia, ¿no? Siempre La Q. me suelen preguntar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre K y Q, ¿no? Entonces, K es velar, ¿no? K, 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 Ujú. K, K, K. Ah, Listo. ah, Sí. Ahora bien, un repaso más voy a hacer. Ustedes van practicando suavito en su casa y hacemos todos, ¿ya? Pa, 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 ta, ta, a, cha, 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 ga, ka, 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 ja, ka. ¿Listo? Ahora sí, todos activen su micrófono. Pucha.
Activen todos, todos. Estoy controlando quién no está activando. Joc Bolivia, activa su micrófono. María Katy, active su micrófono. Yuri, Estoy con el de mi celular. Ah, ya. Estás con 2 cuentas, ¿no? Sí. Ok. Es que no se Perfecto. escucha en mi computadora. Ok. Traten de utilizar a los que no tienen, algunos creo que están sin audio, micrófono o audífonos de celular. Funciona muy bien. ¿Listo? Si están con su celular, lo que sea. ¿Ya? Entonces, todos después de mí. Todos after me. ¿Ya? Pa, Pa, ja, pa, a, 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 ¿ya? Ta, 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 a,